Continuamos. Bueno, nos quedamos en que es la narración. Una narración es una sucesión secuencial de eventos o acciones realizadas por personajes reales o imaginarios en un lugar determinado y durante una cantidad de tiempo determinada, contada por alguien de una manera específica, es decir, de cierta forma. Una narración es equivalente a un relato, una historia o un cuento, aunque no sean del todo sinónimos. ¿Qué es una narración? Una narración es cuando una persona te narra algo acerca de una historia de vida que pasó. Por ejemplo, de los excombatientes de la guerra del Chaco, eran los abuelitos quien haya participado de ese evento, te narran cómo fue que pasó, cómo fue que pelearon. O también una narración puede ser eh, aquellas víctimas de la dictadura en la época de Alfredo Stroessner. eh, en la época de Stroessner era donde la gente era muy oprimida, ¿verdad? Y eran castigados en caso de que tenían ideales eh, que no fueran propias, igual que el presidente en aquel entonces, ¿verdad? En- bueno, también tenemos una narración en los que, por ejemplo, cuando papá y mamá te narran un cuento o de repente cuando te narran la historia de cómo se conocieron, cómo se casaron, como por ejemplo si son del Chaco, cómo vinieron a Asunción, a forjar, a querer progresar y te cuenta cómo fue, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, mi mamá es casadeña, mis abuelos son chaqueños y del Chaco vinieron acá en Asunción para abrirse el camino y para aspirar a algo mejor para su familia, ¿verdad? Esa es una narración. Cuando te cuentan algo que vivieron o puede ser también una narración de un cuento, una fábula o una novela. Característica de la narración: evocar una serie de acontecimientos reales o no mediante el uso del lenguaje verbal para informar o entretener al receptor. Presenta un narrador que se encarga de hilar lo contado, porque no te puede contar el principio y luego el final. Ahí no hay hilación de nada. Y que puede o no formar parte de la trama y unos personajes que son relatados por él y que eventualmente intervienen en forma de diálogos. Ocupa un espacio de tiempo real, que es la duración, pero también contiene un tiempo evocado, que es tiempo del relato, que puede ser más largo o más breve. Evoca acciones o eventos que le ocurren a los personajes, cuyo ordenamiento o manera de presentarlos puede variar para generar suspenso, sorpresa o comicidad. Posee siempre verosimilitud, esto es parecido con la verdad, incluso en los casos en que se cuenten eventos fantásticos. Dicho de otro modo, lo que se cuenta se debe narrar siempre como si fuera verdad, cuando lo sea y cuando no lo sea. Esas son las características de la narración, que es lo que debe de tener una narración cuando realizamos un cuento, una fábula, una novela, etcétera. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos el narrador, tenemos los personajes, tenemos las acciones, tenemos el espacio, tenemos el tiempo y tenemos la trama, o sea, de lo que se trata. El narrador es la voz que cuenta la historia y que no necesariamente es la misma del autor. Los personajes. Un relato contiene personajes, que son los actores que lo llevan adelante, haciendo cosas, diciendo cosas, también ocurriéndole cosas. A ellos son entidades, o sea, a ellos son entidades ficcionales que existen solo dentro de lo relatado. Por ejemplo, ese Alicia
en el país de las maravillas. Por ahí teníamos el personaje del conejo, de Alicia, había unas tazas que hablaban, había un gato. Y bueno, esos son considerados personajes del cuento. Acciones, todo aquello que se cuenta, es decir, la trama que ocurre por escenas y episodios y se va desentrañando a medida que transcurre la narración, a medida que el cuento se relate, ¿verdad? El espacio es el lugar donde ocurren los eventos de la narración. El tiempo es la cantidad de tiempo que toma el relato, ya sea para desarrollar sus escenas o acciones básicas. Y la trama, que es el desenlace final de la narración. La totalidad de las anécdotas que componen la historia, articuladas en base a tres grandes momentos que según Aristóteles lo tiene como inicio, complicación y desenlace, que ya sería la parte final del cuento. Luego tenemos los tipos de narración. Tenemos narraciones literarias, que son aquellas que cuentan con el mero fin de contarlas y de disfrutar de su desenvolvimiento, ya sea por diversión, porque proponen ideas novedosas o porque plantean una ficción atrapante. Son el tipo de relato que compone la narrativa literaria, las novelas, los cuentos, las crónicas o las series, ¿verdad? Son narraciones que cuentan, por ejemplo, puede ser series de suspenso, series de amor, series de ficción, y a medida que uno ve, te atrapa y siempre quieres ver más capítulos, capítulos y capítulos, y sin darte cuenta, ya amaneció todo y vos seguís viendo tu serie. O sea, es cuando te atrapa algo que te llama la atención. Las narraciones periodísticas, aquellas que en lugar de ficción se comprometen con la recomposición de eventos ocurridos en la vida real, aspirando al mayor posible criterio de objetividad. Narraciones periodísticas son las narraciones o los escritos de los periodistas que nos informan acerca de lo que ocurre dentro de nuestro país. Las narraciones lúdicas, como los chistes, los acertijos, los trabalenguas y otras formas pseudo-poéticas, cuyo valor no está tanto en lo narrado, sino en lo que esto suscita entre quien cuenta el relato y quien lo escucha. Forma parte de la cultura popular, el famoso chiste de Jaimito que nunca pasa de moda, o el trabalengua de los tres tristes tigres que comieron un trigal. No sé si alguna vez escucharon ese trabalengua en la escuela. ¿Escucharon alguna vez? Sí. Bueno, bueno. Excelente. Luego tenemos las narraciones cotidianas, que son las narraciones cotidianas. Las que articulamos a diario para contar anécdotas, para relatar eventos a terceros, para compartir chismes e incluso explicar direcciones. Son efímeras y tienen generalmente un objetivo práctico. Las narraciones cotidianas son las las que pasamos día a día, ¿verdad? Al despertarnos, al hablar con un vecino sobre lo que pasó ayer con ña fulana, ña mengana. Eso es, por ejemplo, narraciones de chisme. O de repente contar anécdotas, a lo que te pasó y que te causó gracia. Esas son las narraciones cotidianas. Bueno, y acá terminó nuestra unidad de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro. ¿Les quedó claro el tema de las figuras literarias, que eran denotación, connotación? Denotación que era, pues. La denotación, por ejemplo, es el sentido literal de la palabra, ¿verdad? En este caso les traje el ejemplo de ser una piedra en el zapato, ¿verdad?
que es cuando, por ejemplo, es algo molestoso o alguien molestoso que le tenés en tu camino y que le tenés que aguantar. Y en el caso de la connotación sería el sentido literal o más profundo de la palabra, que sería, por ejemplo, el ser fastidioso de la persona. Cuando le decís, o de repente, cuando decimos esa frase, ay Dios mío, qué empanada de chancho, ¿verdad? No sé si ya escucharon alguna vez. ¿Escucharon alguna vez que alguien te No, diga empanada de chancho? Saben que no, saben que el cerdo es pesado. sí. Y bueno, y ahí literal de la palabra. Eh, o de repente, cuando Dios mío habla como lorito, que el loro repite, 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 y en el caso de la denotación es que es muy parlanchina, ¿verdad? Es muy habladora, no se calla. La, la, la connotación siempre va a ser el sentido literal de la palabra y la denotación es el sentido más profundo, por decirlo de alguna forma. No sé si te quedó claro o te confundí, o de repente, es una jirafa, ¿verdad? Le dice al compañero, ¿verdad? Porque la denotación es que es un animal y la connotación de que es una persona muy alta. Eso es lo que quiso decir. Y le compara, Dios mío, parece una jirafa cuando el compañero es muy alto. Y sabemos que una jirafa es un animal, pero lo que él quiso en realidad decirle con la palabra jirafa es que es una persona muy alta. Sí, profe, me quedó claro. Muy Profe, bien. ¿vas a dejar tareas sobre esta clase? No, tienen solamente tarea uno y 2 que uno vale 5 puntos y el otro 5 puntos también. Creo que ya están en la plataforma, sí, ya está en la plataforma la tarea uno y la tarea 2 que valen 10 puntos y nuestro examen es el próximo sábado. Es todo selección múltiple. Les voy a preparar un resumen y les voy a subir a la plataforma. Ok, gracias, profe. Entonces directamente no, o sea, terminamos hasta esta unidad va a ingresar, porque el sábado que viene vamos a tener clase y luego sería el examen de ustedes. Entonces, ¿A cuándo vamos a entregar la tarea, profe? y ponen, y bueno, hasta el otro sábado tienen tiempo de entregar las 2 tareas, porque es sumativo para el examen parcial. Entonces, hasta el otro sábado, porque el examen saben que en la plataforma está por 24 horas. Luego, si es que hay algunos que no rindieron, creo que tienen una nueva fecha para recuperar, pero la fecha tope de entrega de ambos trabajos es el otro sábado, que sería el 29 de octubre. Les voy a seguir considerando, porque en la unidad uno me entró uno y en la unidad 2 me entró una nomás. Y ahora por lo menos tengo 3 auditorios. Entonces, como les dije, el resumen va a estar en la plataforma y nos vemos el próximo sábado y hagan por favor sus tareas, porque a veces esos 5 puntos, esos 10 puntos de tarea es lo que le hace que se aplacen. Dale, Está bien, profe. profe. Bueno, entonces les libero, prepárense un tereré y esperen la segunda hora que es primeros auxilio con el profe Juan. Gracias. Dale, Bueno, profe. nos vemos el Adiós. próximo sábado. Chao, chao.